Bienvenidos a Sala de Arte. El día de hoy me encuentro con Victoria Rábago. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fer. Pues muy contenta por la invitación, muy agradecida. No, al contrario, gracias por venir. He escuchado cosas muy buenas de ti. De las pláticas recientes que he tenido ha salido tu nombre. Muchas gracias. Entonces sí me intriga como conocerte y saber más de ti, de lo que haces. ¿Nos quieres platicar? Vamos a empezar por ahí si quieres. Ujú. De tu historia, de dónde eres, qué estudiaste. Ok, muy bien. Pues yo soy originaria de Celaya, estudié comunicación en la Universidad de Celaya y pues ya. ¿A qué te dedicas actualmente? ¿En qué te desenvuelves profesionalmente? Actualmente soy gestora cultural en Nevares Arte y Cultura, De un varios. despacho en Querétaro. Y más o menos para la gente que nos escucha, ¿nos puedes como ¿Qué llevar, es? ajá, qué ¿Qué es lo que es la haces en un gestión día? cultural? Pues la gestión cultural involucra muchas cosas, sobre todo nos dedicamos en Nevares a la producción y desarrollo de eventos culturales. Por ejemplo, em, una feria de libro. Acabamos de cerrar un ciclo de cine en la Sierra de Querétaro. Estuvo muy lindo, llevamos cine a las comunidades. Ahora siguen proyectos de teatro, después siguen algunas exposiciones itinerantes en comunidades. Es llevar el arte a estos lugares, pero también involucramos otras áreas que son como legales, por ejemplo, acompañamiento con procesos de indautor, que a muchos artistas les cuesta mucho trabajo esta parte de los derechos de autor. Nosotros podemos ayudarte en todo ese proceso. Vendemos y promovemos trabajos artísticos. Muy bien. Entonces, esto de la gestión cultural, ¿siempre supiste que querías dedicarte a eso o eventualmente se te fue No, dando como... la verdad es que no soy tan fan de la gestión cultural. Si ves esto, mi jefa me va a matar. Pero ya sabe por qué. No me gusta lo Este, administrativo. Me encanta todo el tema del arte, me encantan las relaciones públicas, pero la parte administrativa es, yo creo que el pie donde cojeo. Y justo escogí este trabajo por muchas cosas, pero una de las primeras razones fue para, pues, aprender más de la parte administrativa. Siempre también, cuando he hecho cosas de cine, eventualmente termino en la producción y a veces no me gusta, creo que tengo el perfil y lo que sea, pero no me gusta esta parte administrativa. Pero creo que pues se me da, entonces ¿Cómo qué tengo que... características dirías tú que son necesarias Yo creo para que hacer para ser gestora o para ser ujú, productora. ambas? Yo creo que van muy de la mano, ¿no? Como la organización y el... Sí, ajá. ser muy organizada, sí soy muy organizada, pero esta parte administrativa, pero fuera del mundo del arte, a todos nos sirve mucho aprender esta parte del SAT, la verdad. No es una parte muy divertida, ni muy fashion, ni muy bonita. Pero necesaria. Ajá, y la verdad es que es mejor hacer las paces y hacerlo bien desde un inicio. Y en todos los proyectos que tengas, ya sea artístico o no, sí, que seas muy claro y pues cuentas claras, amistades largas con todos. Exactamente. Creo que eso. Qué bien. ¿Y has tenido como puntos de referencia o más bien gente de la que te hayas aprendido aquí en Celaya en la gestión cultural? Que haya aprendido de gestión cultural en Celaya, de muchas personas. La verdad es que aquí tengo muchas amigas y amigos que se preocupan mucho por esto del arte y lo hacemos como quizá no de la manera más profesional a veces, pero siempre desde el amor y bueno, he aprendido de muchas personas aquí en Celaya de eso, la verdad sí. Pero no tengo mucho en este trabajo. Yo primero trabajaba, mi primer trabajo, ya formal, porque así también servía nieve y cosas así, trabajé en Qué la Cruz padre. Roja, etcétera, pero ya como mi primer trabajo formal de mi carrera fue en un desarrollo industrial inmobiliario que se llama Día Uno. Y ahí empecé con redes sociales, luego hicimos un podcast, un montón de cosas, una galería bien bonito. Y aprendí mucho de mis jefes ahí, de Paco Lemus, de Beto Aguilar. Mm, De mis jefes son muy lindas personas y fueron grandes maestros. Después trabajé en turismo en el municipio de Apaso el Grande, en comunicación. Ahí pues hice cosas más ya también de comunicación. Y ahora este es mi tercer trabajo. Estoy acá en gestión cultural, pero no es mi primer trabajo y no tengo mucho tiempo en él aún. claro, como que de alguna manera vas agarrando experiencia, aunque no sea la La misma, rama, ajá, la sí. rama o así. Sí, y te van llevando a diferentes cosas y también vas aprendiendo qué te gusta o qué no. Por ejemplo, a mí, bueno, estudio comunicación y no me gusta ser community manager. Mm, Eh, no me gusta, o sea, no sé, no es lo mío. Me gusta más ver gente y hablar con las personas que estar en la computadora programando y midiendo, y etcétera. No lo disfruto, lo sé hacer, pero no lo disfruto. ahorita comentaste que hacen proyecciones en la sierra y que llevan
todos estos documentales o películas a gente de la comunidad, donde a veces yo, bueno, me puedo imaginar que es muy difícil llegar. Sí, ¿Cuáles han sido como los obstáculos con los que te has enfrentado para difundir el arte de esta manera hasta esos recónditos lugares? pues yo creo que uy, son muchísimos obstáculos, pero es muy bonito. Creo que también va mucho con lo que a mí me gusta y como con uno de mis propósitos, que es descentralizar la cultura. Todo siempre sucede en las capitales o en las ciudades grandes. Celaya no es una ciudad grande, o sea, no la voy a contar dentro de eso. Ujú. Hablo más de capitales. Em, y hacer este tipo de proyectos donde pues les das esa oportunidad de ver todo lo que existe que a ellos no les llega, pues me parece muy lindo. Entonces, pues sí, está hasta la fregada. Normalmente los lugares nos tocó ir a una comunidad en la sierra que se llama La Colgada. Y así como dice el nombre, o sea, Ok. sí, sí está, pero así, de verdad donde no te imaginas en la O sea, ¿cómo sierra. se les ocurre esos nombres a Sí, veces? no, así, La Colgada. Y está en medio de la nada, pero en un acantilado, o sea, así feo. Feo llegar, pues, o sea, muy difícil. Y aparte estuvo más difícil, porque así, todavía parte de la aventura, nos tocó que había un huracán, entonces jamás vi el sol, todo el tiempo llovió, no había luz, así, un caos, un caos. O sea, sí, está difícil porque por mucho que sea tu pasión y todo, te motiva, ¿no? Como que eso es lo que Sí. lo haces sin Luego también te cansas y pensarlo. luego dices, ay, ¿por qué Claro, estoy haciendo sí. esto? O sea, ¿qué necesidad? Qué necesidad de sufrir Sí, así. sí, no, el frío que hacía ni te digo, pero la verdad vale un buen la pena y a mí me encanta. Nos tocó, en esa vez proyectamos películas para niños que eran de Anima Studios, las de la Nahuala, el Charro Negro, estas. Y los niños bien felices al final, bien agradecidos y, o sea, me abrazaban y que gracias por la película Mm, y, o sea, y, ay no, pues a mí me encanta una todo eso. Sí. satisfacción, ¿no? Obviamente. Y en Jalpan de Serra llevamos Las Mujeres del Alba, que es una película basada en hechos reales, en una novela histórica también. Las Mujeres del Alba también se llama la novela. Y nos acompaña una de las actrices de la película. Ay, qué padre. Entonces abrimos un diálogo al finalizar, la proyectamos en el Museo de Jalpan y cosas bien bonitas. A mí me gusta mucho que no subestimemos a las personas, porque también luego dicen como, ay, no, pues vas a ir a la sierra, pones una película más comercial, ¿no? Ujú. Y es una película muy fuerte y muy cruda, la de Las Mujeres del Alba. Habla de la guerrilla y, al final que abrimos el diálogo, muchas mujeres compartieron lo que pensaron de la película, sobre todo mujeres, eso también estuvo bonito, y lloraron, una señora declamó un poema que le recordó la película, entonces todo esto es muy rico y pues es que claro, o sea, no podemos pensar que no van a entender la película, o sea, ¿por qué los vamos a Ujú. encasillar, no? O por qué los vamos a limitar. Entonces, estuvo bien bonito y creo que Catalina, la actriz, también se fue muy contenta. No esperaba esa reacción de la gente porque estaban señoras llorando y diciendo que esa es la realidad. O sea, Wow. esta película es de los años, bueno, la película la grabaron actualmente, pero la historia está basada como creo que en los años 70 Ujú. y no, no me acuerdo, ahorita no me acuerdo en qué época, pero no es actual la película, pues sí la fecha. Y decían, ¿cómo es posible que siga siendo la realidad, ¿no? O sea, que sigamos viviendo las mujeres tan reprimidas. Entonces, Está muy fuerte vivir una realidad así en México como mujeres. ujú, Y también darnos cuenta que no es así para todas. Entonces, ujú, o sea, para algunas personas la pasan más difícil incluso, claro. pero sí es algo con lo que a lo mejor nos podemos identificar y hacer como lazos ahí importantes, ayudar a la comunidad. Ujú. Sí, y la verdad Claro. es que pasa en todos los niveles sociales, ¿no? Siempre hay pues este trato diferente hacia las mujeres y esta agresión. Pero bueno, abriendo estos espacios también sensibilizamos a las personas. A lo mejor hay personas que ni siquiera se dan cuenta porque ya está muy normalizado. Entonces al verlo en este tipo de películas o en este tipo de diálogos, pues empiezas a crear diálogo y eventualmente pues no vamos a cambiar al mundo, pero empezamos a cambiar Qué al importante menos eso que dices. Está muy mentalidades. bonito. Sí, o Ah, sea, de verdad sí, porque es como, no va a ser de un día para otro y creo que no, claro eso que no. todo, o sea, mucha gente espera que sea radical No. todo, ¿no?
pero no, o sea, es sembrar Sí, literal el sí, pensamiento, la duda. Con que siempre es una duda, ya ganaste. ya, ajá, porque Una curiosidad. sí, o sea, no vamos a cambiar el mundo hoy por proyectar esta película, pero a lo mejor esa señora que vio la película, ella ya no va a cambiar su vida, porque Sí. ya no puede, porque depende económicamente, porque depende familiarmente, social, bla, 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 mil cosas. Pero a lo mejor esa señora de ahí se lleva algo para su hija, ¿no? Ujú. Entonces esa hija ya va a tener una oportunidad diferente porque su mamá ya pensó diferente. Entonces me gusta creer eso, Sí. que el cine y estos espacios de arte pues van creando poco a poco esas dudas, como dices Sí, tú. conciencia, literal. Qué bonito. Me conmueve mucho y también me inspira mucho conocer a gente así como tú, porque siento que es algo que nace como desde tu deseo de conectar, fuera de que es lo que te gusta hacer o que seas, no sé, te encanta el arte o tu pasión por tu profesión, el deseo como que, o el impulso es como de conectar con la gente y de, porque también es cierto, y ahorita lo que dijiste, que sembrar una duda, puede ser que a lo mejor el mero fin de estas proyecciones o de lo que haces es de entretenimiento y ya con eso también es ganancia, Sí, o sea, también. despejarnos de Un rato un de rato la realidad, sí, o de también la es cotidianidad válido. y Sí. todo, entonces, qué bien, sigan haciéndolo porque está increíble. ¿Qué más? A ver, ¿alguna experiencia así que hayas tenido en las proyecciones aparte de en estas comunidades que te haya Okay. Una aquí en movido? Celaya, Ujú. muy fuerte. Proyectamos Noche de Fuego de Tatiana Hueso, que justamente Noche de Fuego la grabaron en la Sierra de Querétaro. Esta película la proyectamos con Cine La Mina, que es un proyecto de Leslie Borsani. Es un proyecto que nace en Guanajuato Capital, hacían proyecciones de cine y bueno, ha ido creciendo y entonces llevan también cine a lugares donde no llega y llevan películas así fuertes. Entonces proyectamos aquí en Parque Fundadores Noche de Fuego, pero ese día nos acompañaron colectivos de personas desaparecidas. Eran colectivos de mamás en búsqueda de estas personas Qué fuerte. de desaparición forzada. Y pues sí, estuvo bien fuerte. Te deja un. Te deja pensando muchas cosas. La película es muy buena, se las recomiendo si no la han visto. Creo que es una muy buena película mexicana. Pero además de hacer esta denuncia social, creo que para las mamás fue muy importante porque dicen normalmente no nos vemos retratadas, no, nadie habla de nosotras, nadie nos escucha. Entonces, verse reflejadas en esta historia, pues a ti te impacta bastante, pero a la vez agradezco mucho a Leslie, a Tatiana, etcétera, por esta película, porque pues se sintieron comprendidas y también, digo, el tema es fuertísimo, pero siento que el cine también es eso, ¿no? Un abrazo y así como dices que sirve para entretener, para crear dudas, pues también a veces sirve para verte, ¿no? Y decir, ajá, Visibilidad, ajá. ¿sí? A Y la gente o a las situaciones complicadas. fue como un abrazo Ay, qué a bueno. esta situación tan fuerte. Entonces, literal, tú convivías con ellas y platicaste. Sí, les abrimos, también nos acompañaron de Ágora, que han hecho bastante trabajo con estas personas de desaparición forzada. Y abrimos también diálogo, o sea, no solo es proyectar la película, sino que también al inicio dieron un discurso, pusieron ahí las mamparas con las fotografías de sus familiares que están desaparecidos, compartieron algunas anécdotas. Entonces ya no solo se vuelve la experiencia de ver la película, sino como toda esta comunidad que se puede crear, ¿no? Qué bonito, Entonces está muy bonito. qué bonito. Ay, no sé, me conmueve un montón. Sí, está fuerte, está De hecho, fuerte. ahorita, alguna de las, y fíjate que esas como comunidades más vulnerables, o bueno, se habla mucho de las mujeres, de la desigualdad de género, de la violencia, no solo física, sino emocional, pero también de la pobreza que hay mucho en México, ¿no? Y el Sí, hecho de que estén llevando esta forma de entretenimiento o sí. esta información a las zonas más vulnerables, creo que Y es fíjate un propósito muy, muy bonito. que no solo, sí, porque luego vamos al cine y vemos películas donde no retratan nuestra realidad, ¿no? Las películas mexicanas que dices, o sea, cero, esa es mi realidad. Están muy divertidas y todo, pero sí dices, bueno, ese es otro México. Pero también me tocó conocer, es un director guanajuatense que se llama Edgar Nito y está haciendo cosas muy interesantes.
volviendo a este discurso de descentralizar la cultura, ¿no? Él no graba en la Ciudad de México, bueno, seguramente sí, tiene trabajos por allá, pero acaba de estrenar una de sus películas que se llama Un cuento de pescadores, y esta película es una leyenda purépecha, es una especie de sirena de Morelia, bueno, de Michoacán, perdón, que se llama La Miringua. Entonces él grabó en distintos lagos de Michoacán, pero grabó con la gente de ahí. Entonces también se vuelve bien bonito que no solo vengamos a proyectar películas, sino que también grabemos en estos lugares, involucremos a esta gente y se vuelve una experiencia muy linda seguramente y deja mucho, además de que genera derrama, también pues se vuelve, los vuelves parte del cine, ¿no? O sea, ya no se vuelve solo como estas producciones que solo es para ciertas personas las películas, ¿no? O sea, el hacerlas y el verlas. Entonces ya empiezas a involucrar a la comunidad nuevamente y pues... Y esto que ves, la frase que dicen, tanto dicen, ¿no? De la realidad supera la ficción. Sí. En realidad, sí, muchas veces las historias cotidianas o tienen incluso hasta más trasfondo, más... Más impacto Sí. que... Sí, claro. Y bueno, en el Festival de Cine de Celaya nos gusta decir que el cine nos une. Entonces, pues sí, al final el cine une. Cuéntame acerca de eso ahorita que... Del FIC. Ajá. Bueno, yo tengo apenas 3 años como directora. Este es el primer año, de hecho, que yo estoy sola. Antes teníamos un presidente y teníamos todo un equipo que me acompañaba y este año me dejaron sola ¿Pero por? porque están en puestos públicos y pues no pueden estar involucrados. No, pues por temas políticos, o sea, no sería como conflicto de interés, entonces pues no pueden formar parte de este tipo de movimientos, ajá, pero los extraño mucho, pero pues a ver cómo nos va. El festival lo he querido cambiar mucho, la verdad, desde que entré. Yo creo que también tengo siempre eso, a donde llego hago todo un caos. Ahora que estuve trabajando con A Paso en Corto y bueno, también tuve la oportunidad de estar en el GIF y veo lo importante que es la educación cinematográfica en este tipo de lugares donde no tenemos acceso a escuelas de cine o a ni siquiera hay talleres de cine aquí. Ajá, entonces, pues sí, cuando quieres hacer algo de cine, por ejemplo, y seguramente pasa con otras ramas artísticas, pero cuando quieres hacer algo de cine, pues es muy difícil porque ¿a quién le preguntas? O sea, o luego en tu familia, por ejemplo, en mi familia sí veían cine, pero hasta ahí, ¿no? Nadie, lo más cercano, pues era una tía que daba clases de teatro. O sea, pero pues sí te quedas así como, pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo empiezo? ¿Por dónde? Entonces, los principios del festival es encontrar, educar y exhibir talento. Entonces, creo que ahorita quiero concentrarme en eso. Estamos reestructurando todo el festival, estamos abriendo coordinaciones, etc. Y lo quiero volver más educativo. Quiero acercar que el festival dura 4 días, que esos 4 días haya personas que trabajan en la industria y bien, que tú Victoria, puedas bien. tomar esos talleres de manera gratuita. Pues, y no solo porque digo, estábamos dirigidos a un público como de nuestra edad, adultos jóvenes, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no nos vamos también con ese niño de secundaria o con ese niño de primaria? Porque desde ahí empiezas. Es la O edad sea, más sí, formativa, o sea, sí, literal sí. cuando empiezas a definir Sí. por qué camino vas. Y no quiero que se vuelvan cineastas, ¿no? O sea, no es como el objetivo de que, bueno, todo Celaya se va a hacer cineasta. No. Pero que te sientas comprendido. Yo me acuerdo cuando yo estaba en prepa, por ejemplo, que yo quería estudiar cine y bueno, yo era el bicho raro, ¿no? O sea, para mis maestros, por ejemplo, batallaba mucho con el maestro de cálculo, como que por qué no le echaba ganas, porque yo estaba en el bachillerato de arquitectura, y así como de, pues es que si usted quiere ser arquitecta, y yo no quiero ser arquitecta. O sea, que las escuelas no tengan esta rama como de artes, porque era arquitectura y artes, pero pues no había ninguna materia audiovisual, por ejemplo. Sí. Creo que ya empieza a haber este tipo de materias, pero entonces a mí nadie me entendía, ¿no? Y luego, por ejemplo, yo iba aquí a las librerías y quería buscar algún libro de cine para aprender algo. Bueno, en mi época no existía
así que pedías por internet, por Amazon, Gandhi, Ay, etcétera. cálmate en tu época. No, pero no había, o no sé si tú te acuerdas, o sea, como recuerdas de cuando ibas en prepa, no existía esto como de pedir Yo me libros por acuerdo que la internet. única manera de yo acercarme a temas de arte era yendo a los festivales de cine, que el de O a la Casa de Oaxaca, la que el de... Cultura. Ajá, algo así. Sí, Y aún así, los muy archivos de la Casa de limitado, la Cultura es como... claro. Y luego como a quién preguntas, con quién te acercas, o sea, pero qué bueno que tengas esta... Y porque, o sea, cuando para nosotros no ha sido fácil Sí, abrir la puerta para que eso sí, cambie, se bien valora. difícil. Sí, difícil, pero se valora mucho. Sí, y entonces es eso, como decirle a esos niños también, o sea, sí, quiero seguir llegando al público joven, adulto, que son los que normalmente ya producen, y también a los adultos, porque también he proyectado películas en centros gerontológicos y se vuelve bien bonito, porque dicen, ay, esa, me acuerdo mucho, fue en Cortázar, proyectamos en el gerontológico y proyectamos una película del cine de oro, La enamorada. Y al final una señora se nos acercó llorando y diciendo como, a mí me encantaba que mi esposo me llevara al cine. Todos los 10 de mayo yo No, pedía de cállate. regalo que me llevaran al cine. Ya falleció su esposo. Cállate. Mis hijos ya no me llevan al cine, ya, o sea, ya no voy al cine y para mí fue recordar esto, o sea, como estos momentos tan bonitos. A mí me encantaba ir al cine y era lo que yo siempre pedía de regalo. Entonces, eso, o sea, como decirle a esas personas, aquí estamos y te entendemos, ¿no? Y pues aquí puedes ser tú, sí, nada más vas a tomar un taller, no te vas a hacer cineasta, pero en ese ratito que digas qué rico me la pasé y aprendí, eso, creo que Padrísimo. con eso me... ¿En qué fechas tienen programado el festival? Este año va a suceder, me parece que es del 9 al 11 de noviembre. Ok, ya casi. Así. Estás así de que Sí, apuradísima. sí, sí. Y ya tienen contemplado, bueno, talleres y así, supongo. Estamos cerrando todavía el programa. Este año, te digo que lo estoy cambiando y quiero que sea más educativo. Este año, porque aparte ahora, cada año quiero especializarlo en algo, en alguna rama del cine. Este año quiero que sea de animación. Ok, Entonces, por ejemplo, no sé todavía el siguiente cuál va a ser, pero supongamos dirección y el otro en fotografía. Entonces, como concentrarnos en esa rama cada edición y que de eso vayan las proyecciones y los talleres. muy bien. ¿Y tienen ya, por ejemplo, ubicadas las sedes, en dónde se van a proyectar? Sí, todavía no, estamos cerrando todavía porque nos piden diferentes requisitos los talleristas. También lo que creamos, bueno, innovamos el año pasado, fue que hicimos una exposición, hicimos una galería, sí. Hicimos una galería fotográfica. El año pasado tuvimos estado invitado a Oaxaca y Mm, hablamos con Teófila Palafox, quien Teófila fue la primer mujer indígena documentalista en México. Entonces, no pudo acompañarnos, ya es grande Teófila y sí me dijo, no, o sea, es un viaje muy largo y ya no. ujú, Pero nos compartieron algunas fotografías y las expusimos en el jardín de Apaseo el Grande. ujú. También esto nos gusta, que sea público y gratuito y en los lugares donde va la gente. O sea, ¿para qué me encierro en esta galería súper guau acá Sí, que, sí. que la gente no se acerca porque pues no, dicen, no, eso no es para mí o así. Entonces, no, que le llegue a la gente. Entonces nos piden diferentes. Este año queremos traer una exposición de un corto que hicieron de stop motion. Entonces, por ejemplo, las piezas requieren, no las puedo poner en el jardín, o sea, esas sí requieren como ciertas características de la sala. Y algunos nos piden que pizarrón, que para proyectar. Entonces todavía estamos como cerrando Definiendo. las Ujú. sedes. Ajá, Está excelente. pero por ahí Ahí me voy a podemos dar estar. una vuelta, de Sí, seguro, nos va vamos a dar mucho gusto. a documentar o qué sé yo. Sí, sí, claro. Pero sí, a mí, fíjate que algo que extrañé mucho porque yo estudié, no, yo soy de Celaya, pero estudié en Oaxaca, entonces, y, y en la universidad entré, ahí como que entré a comunicación y hubo como una, ¿cómo te puedo explicar? Como, de eso cuando van el festival va a las universidades como Ok. para buscar Para invitar. voluntarios, Ajá. ajá. Entonces yo estaba así, cero, cero interesada, jamás había escuchado sobre cine, jamás en la vida, yo iba a las películas de que, Ya. ajá, Cinépolis y ya, Ajá, y sí, sí. comedias, no salía de eso. Y fueron, y a mí lo que me llamó la atención es que había un chavo muy guapo, o sea, de verdad, Ah, así, te lo juro, o sea, ok. por eso llegué. Ajá. Y yo juraba que me estaba viendo y yo a él, y yo así como mis amigas, es que te Ya. está viendo, y yo, Ajá. claro que sí. Y pues por esa curiosidad, Por el guapo. fíjate, Ok. me Muy inscribí bien. y luego entré como voluntaria. Él se regresó a su país, ni siquiera era de aquí, cuando ya lo, ni ¿Cómo siquiera, crees? O sea, ni siquiera lo viste. no, ni siquiera sabía su nombre ni No. nada, pero bueno, sí pregunté, ay, un chavo así, no, ya se Ajá. regresó y no, y bueno, X.
Y ahí empecé, y de verdad fue una cosa para mí, fue como un cambio completamente. Y luego en Oaxaca sí traen toda una No, no, revolución, o no, sea, amo, amo, amo. sí. Y de hecho estuve allá y te digo, lo que más extrañé cuando regresé a Celaya, porque entré a la universidad y en comunicación, dije, no hay espacios en donde, y bueno, yo sé que a lo mejor Oaxaca capital es un poco más cultural el tema, es una ciudad más administrativa y turística, Ujú, y por ende pues va a haber más temas culturales y ujú. así. Pero yo decía, es que mínimo, aunque sea de proyecciones o algo donde yo pueda, o sea, sí le batallé, le sufrí mucho porque no podía congeniar de esa manera. Sí. Y qué bueno que abras, que bueno, promuevan estos espacios. Te felicito muchísimo. Síguelo haciendo, de verdad, y por todas las generaciones que vienen, Sí. y también la gente de la comunidad que se interese en hacerlo. Entonces, bueno, ya nos hablaste de las fechas. Dijiste que en Apaseo acaban de terminar. Sí, en Apaseo tuvimos Apaseo en Corto, que es un concurso de cortometrajes. Ese es impulsado por el gobierno municipal de Apaseo. Lo organiza Turismo, pero nos invitaron, Mm. el Festival de Cine ahora ya tiene una asociación civil que se llama El Cine Nos Une, y entonces invitan a la asociación civil y al festival para ayudarlos a organizar este tema, porque en cuanto a la parte de la gestión administrativa, pues ellos son muy buenos, claro, pues son un gobierno, pero nos invitan como justo para la parte creativa, que les ayudemos a organizar todo esto de la convocatoria, el jurado, los talleres, porque les dimos talleres. Y estuvo padrísimo. Este año abrimos la convocatoria a Celaya porque A Paso en Corto es un concurso que tiene, esta fue su cuarta edición apenas, está chiquito, o sea, Bebé. está joven, ajá. Eh, la primera edición yo no la creé, fue la administración en turismo, y desde el segundo año me invitan a mí a echarles la mano y ha crecido mucho la gente, pero solo se enfocaban en personas de apaseo. O sea, era un concurso para personas de apaseo. Empezaron como un concurso de leyendas en cortos. Ah, me suena. Sí, Sí, sí. entonces ese fue el primero que hicieron. El segundo año que ya estuve yo por ahí, lo hicimos de Día de Muertos. O sea, la temática era solo Día de Muertos. Y también sigue siendo para personas de paseo, pero ya les pusimos límite de tiempo, sin violencia, sin armas, sin Ujú. maltrato a la mujer, etcétera, ¿no? Les pusimos muchas limitantes y bueno, ese fue el segundo, que en esa nos fue muy bien. El tercer año ya era tema libre, también era ficción, pero igual con restricciones. Y esta cuarta edición, el municipio de Apacio el Grande cumplió 500 años de fundación, entonces pues queríamos hacerlo de las historias de Apaseo. Entonces lo hicimos documental, Uy, qué padre. sí, pero abrimos la convocatoria a Celaya. Normalmente siempre teníamos 6 equipos, de 5 a 6 equipos, que eran los mismos equipos de cada año, porque pues era la misma gente de Sí, Apaseo, sí, ¿no? sí. Los mismos amigos que se juntaban y hacían su equipo. Entonces este año la abrimos a Celaya y a Paseo y tuvimos 2 equipos inscritos. A la final llegaron nada más 10 equipos finalistas y nos fue súper bien. Me encantó porque los equipos de Apaseo ahora ya los veo diferentes, han ido creciendo porque en cada edición les hemos dado talleres, entonces sí han crecido, han mejorado mucho su producción y también ver a los de Celaya estuvo muy interesante porque tenían que ser historias de Apaseo a fuerzas. Entonces, al inicio, por ejemplo, llegaban y todos querían hablar solo de la charrería. Entonces, Sí, pues, por ejemplo, para las personas de Apaseo era como otra historia de charrería. sí. Porque sí, la charrería es muy importante, pero pues también hay más historias. Y a mí me encantaba ver eso en los talleres porque era como ver cómo percibían los celayenses a paseo, ¿no? Y este debate que tenían entre participantes. Al final, varios cambiaron las historias, solo tuvimos 2 de charrería, Ujú. que sí tenía que haber de charrería, porque sí Sí. es muy, muy importante. Y, y pues nada, estuvo muy lindo, creo que los resultados fueron muy bonitos. Nos acompañó de jurado, estuvo Isabel Cristina Fregoso, que es una directora. Ganó Ariel por un cortometraje documental. Ahorita tiene una película, creo que ya no está en salas, pero seguramente en alguna plataforma. Se llama La Riera, Ok. es de Isabel. Estuvo Ricardo Huerta, quien acaba de ser nombrado como delegado de Canacine. Se acaba de abrir Canacine en Guanajuato.
y él es el fundador y delegado aquí en Guanajuato, y nos acompañó también Tenoch Huerta. Entonces, a la gente le encantó que estuviera Tenoch. Creo que también Tenoch se portó increíble y suma mucho, ¿no? Porque también él trae como... Atrae a la masa a la comunidad. Sí, atrae a la comunidad, pero además de eso creo que Tenoch también tiene este discurso de, pues, de fomentar este tipo de espacios y de que pues el cine es para todos, ¿no? Y de inclusión, sí. Sí, he visto algunas entrevistas de él muy buenas. Sí, es muy linda persona y creo que también esto, pues a la gente le encantó verlo por ahí y sobre todo yo le platicaba a Tenoch que era muy importante que nos acompañara porque pues muchas personas con él sí se ven reflejadas. O sea, sí es como, mira, él, que no era nada de cine, no tenía familia en el cine, no tenía... Representación. Ajá, y mira hasta dónde llegó y entonces, y de un lugar que está muy alejado de, pues de donde sí hay cine y donde sí hay cultura, ¿no? Y entonces, pues para un niño, para un chavo o niña, o chava de Paseo del Grande o de Celaya y ver hasta dónde llegó, claro, y luego ver que todavía pues tiene esta humildad de acercarse a este tipo de concursos y les dio unas palabras, se tomó fotos con toda la gente, entonces pues fue muy importante y se la pasaron súper bien los participantes, el público, tuvimos más de 3,000 personas en la proyección. Ay, qué padre. Ya se volvió un concurso que la gente pide, ¿no? Que les gusta mucho y pues nada, creo que estos espacios, estos gobiernos que se preocupan por seguir fomentando estos espacios y por profesionalizarlos, pues también se agradece mucho. Sí, bravo, bravo por eso. Sí. Entonces este acaba de terminar, tuvimos 2 premios nada más, el primer lugar que ganó 50,000 pesos, le fue muy bien, ajá. Además está buenísimo el incentivo. Y luego el segundo lugar les dimos, junto con Canacine y la asociación, un lugar para un taller de, creo que es diseño de vestuario, Okay. o diseño de producción, algo así, con Berta Romero, quien ha trabajado en Club de Cuervos, etcétera, en varias series así, en León. Entonces, pues les fue bien. Sí lo vi en la programación del GIF. ¿El taller? Ajá, sí, ¿no? Okay. Estaba como, porque también creo que este año fue o no sé si sea el otro diferente, pero era también de vestuario y de la moda en México como un... Pero todavía no sucede. Todavía no. Apenas va a ser. No sé si el GIF también lo tuvo. Sí, porque me iba a lanzar a verlo. El taller. Y quiero pensar que como en León hay mucho textil, ya sabes. Y que va relacionado. Ajá, que va relacionado con eso. Como que quisieron impulsar también ese tipo de talleres. Y se ven interesante. Como de algo así era como moda y textil en México, pero relacionado con el cine y la historia de todo eso. Muy interesante. ¿Y no fuiste? No fui, nada más fui a San Miguel. Porque me quedaba más en corto, Sí. Lo otro sí ya de plano, no sé qué se me cruzó ese día que ya no pude ir. Pero sí, también el GIF tiene muy buena oferta, la verdad. Sí, fíjate que sí. Me gusta y siento que, bueno, he entrado, una vez entré de prensa. Ok. Trabajaba, cuando estaba en la uni estaba en la M, o sea, pero pasa como haciendo mi servicio. Y entramos, le dije a una amiga, oye, vamos a pedir nuestros gafetes y vámonos al festival. Y literal, así nos colamos de qué eventos. Siento que... Está padrísimo. Sí. Obviamente como espectadores es una experiencia totalmente diferente lo que te aporta el GIF. Cuando formas parte. Cuando formas parte. Es todo un mundo de gente. Impresionante, está muy padre. Sí. Y está padrísimo. Yo estuve en el GIF 2 años y yo estuve en Rally los 2 años. Y me encanta porque en ese entonces no, me tocaron 2. La primera coordinadora que me tocó a mí fue Mabel Gallo y después Rosy. Y creo que este discurso de Mabel, o más que discurso, filosofía de Mabel y de Sara también, es como hacer equipo. Entonces eso me parecía padrísimo porque yo estaba compitiendo. En Rally compites contra otros 5 municipios, 5 estados, vas por estado, y son 6. Entonces competía con otros 5 estados. Pero fuera de que sí era la competencia, o sea, como que Sara, Mabel, Rosy tenían mucho esto como de, sí, o sea, sí están compitiendo, pero el día de mañana ustedes van a ser las personas que estén trabajando. Entonces, pues mejor hagan alianzas, hagan equipo, conózcanse. Y al final, al día de hoy, sigo siendo amiga de las personas que tocaron en mi generación, de voluntarios, de coordinadores, o sea, como que sí se hace una familia bien padre.
Sí. que hoy les hablas y ya vi que está grabando en Nayarit fulano y el de Querétaro ya da clases acá de cine y, o sea, como que se ve bien padre eso y también creces tu red, entonces eso está padrísimo. Que al final decía Ernesto en su entrevista que él era muy malo para hacer contactos, que Ah, no le va y no sé qué, pero realmente sí te abre la oportunidad, claro. porque una cosa, es algo que te apasiona y conocer a gente con Sí, que está esos igual de gustos loca que tú. similares, Ajá, sí. y te impulsa, porque Sí, sí. haciendo equipo es la única forma en la que se pueden Sí, dar las cosas, ¿sabes? Como mejor. 100%. Qué padre. Y también, cuéntanos, me dijiste al inicio también algo de ensalada de cortos. Ah, de voces en corto, sí. Voces en corto, ya, parece que yo estoy aquí anunciando y promoviendo puros concursos. Es que también te involucres en Ay, un de cosas, ni sí. modo, pues que... Bueno, Voces en Corto es un concurso que nace en la radio, aquí en Celaya, en TVR Comunicaciones. Bueno, TVR tiene un programa que se llama Voces del Más Allá, que solo lo pasan en la temporada como de Halloween y Día de Muertos, y es así como de misticismo y cosas así. Entonces, de Voces del Más Allá nace Voces en Corto, que es un programa, que es, perdón, un concurso de cortometrajes de terror. Lo empezaron, yo participé con un corto en la primera edición y eran de leyendas de Celaya. Entonces, yo hice el de una leyenda de la Endiablada del Carmen. Y entonces así, que la rodilla del diablo y que el de los títeres del Capi Oviedo. Entonces, Fíjate que yo todo ese. participé ¿En en esa? uno, pero en la uni. No sé si hicieron como mancuerna con la uni. De hecho, Sí, sí. Ernesto era o sea, él estaba en un equipo, Ok. yo en otro, le gané. Ah, Se me olvidó decirle cuando lo vi, acuérdate. Sí, pero como que con equipos era de terror, porque la temática ok. era de terror. ¿Y de qué Y era? ¿No te invitaron a la acuerdas? comunidad. O sea, yo me acuerdo el mío, El o tuyo. sea, el guión lo escribí así como de, quise hacer como al protagonista, en vez de hacer la típica historia de terror, de espanto, de todo Ah, eso, como que al héroe, el héroe fue el fantasma y el ser humano era el malo. el asesino, pues el asesino, y el Ah, fantasma era el que ayudaba a la protagonista, sí, a la ah. principal. Y yo me acuerdo que estábamos bien ¿Y tú lo decepcionados. escribiste o tú qué Sí, eras? sí, yo lo escribí, lo Eras dirigí escribir. según. Ah, ok, Y ok. en ese, es que tú no sé si ubiques de esa generación, porque estabas ya, eres más chica que Ernesto, pero estaba Susan Hernández, Ceci Cárdenas. Ah, sí, Cárdenas sí la ubico. Ajá. Ajá. Y luego, por ejemplo, lo que nos ayudó un buen era Kenia, que era la actriz, Ok. y otro que se llama Manuel, que era un muy Manuel buen actor. Herrera. Sí, Sí, no, tipazo. bueno, su actuación se la rifó. Y luego yo decía, Sí, es que sí, me es da mucha cierto. vergüenza, pero no lo quiero presentar porque según yo era una cagada así. Ajá, ajá. Y todos, no, pero nos esforzamos un buen, tú Sí. confía. Todos con sus horas de trabajo y tú, nadie lo va a ver. Y no, dice, no, pues sí, ya, como que muy así a fuercitas. Me acuerdo que estaba Matt, él lo Sí. estaba dirigiendo junto con otras Ah, eres de la personas. generación de Matt. Matt iba una arriba que yo, pero en realidad sí soy de la edad de Matt. Ok. Nada más que por ahí te digo que estuve en Pasaron Oaxaca y cosas. luego Ajá. la revalidación fue Sí. tremenda, perdí mucho tiempo. Pero estaba Matt y me acuerdo que les dije, no, o sea, sí, aquí está el corto, pero me da mucha vergüenza, creo que ni voy a venir a la ceremonia porque neta, qué oso, que ni lo voy a poder ver. Y se me queda viendo Matt así como que, no, sí ven. Y yo fue cuando dije, ¿será? ¿Será que ganamos? Y Sí, ganaste. sí, Ah, mira. ganamos todos, pero fueron experiencias bien padres. Y bueno, en fin, pero es de la temática de terror, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, Voces en Corto este año también estamos por ahí involucrados con la asociación, les estamos ayudando a organizarlo. Y este año ya termina ya cierra la convocatoria en el mes de agosto y vamos a hacer selección. Solo vamos a seleccionar, no recuerdo si son 5 o 6 equipos, pero vamos a hacer una selección y pues ya, eventualmente llegarán a la final, tomarán talleres y el día de la proyección es abierto al público en general, les hago la invitación, es el 1 de noviembre, sábado, en el Teatro de la Ciudad, en el Parque Fundadores. Ay, Es sí. entrada gratuita. No sé si quieras hablar más como de tus gustos respecto al cine o cómo ves la escena o la respuesta del público celayense a estos eventos que gestionas. Bueno, creo que ha crecido mucho aquí la comunidad artística. Yo empecé haciendo teatro y batallábamos mucho luego con las funciones porque no había gente, ¿no? Los sábados sí teníamos más gente, pero los viernes era algo complicado. Pero creo que no es
Es que es mérito de muchas personas, ¿no? Es una suma de esfuerzos y de mucho cariño que le pone la gente. Porque digo, del teatro te puedo decir, está Palabras al Viento, estaba La Revuelta, Teatrofilia, pues sí, mil compañías que digo, cuando yo estaba éramos como 4 compañías de teatro y en todas éramos los mismos actores, ¿no? Sí, nada más que la dirigía diferente compañero o compañera, pero éramos siempre los mismos actores en escena. Pero ahora ya no hago teatro hace muchos años. Desde la uni ya como que ni me daba el tiempo. Oye, pero qué interesante. O sea, tienes alma de... Ah, sí, me encantaba, me encanta hacer teatro, es bien, bien bonito. Y ahorita, ya, la verdad es que también hace mucho que no voy al teatro, pero fui el otro día a La Revuelta, que está... Es en la que está en el centro por... Es que hay un teatro donde he tenido mucha curiosidad. De hecho, quiero ir a hablarles para ver si... Te No voy a sé quién pasar es el que organiza. contacto de Teatrofilia de Jaime Maya. Es en Benito Juárez. Sí, 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 La que tú dices es en Benito Juárez. Se llama Teatrofilia Corral de Comedias. Está por la funeraria San Rafael. sí. Ajá. Ujú. Ese teatro, ay, Dios mío, develamos la placa, yo creo que en el 2020, de 30 y tantos años. O sea, ay no, por eso ya qué pena. Ya hace mucho develamos una placa de 30 años Mm. y no, o sea, Jaime Maya ha hecho un trabajo increíble, o sea, ya ha crecido ese espacio y ha formado compañías de teatro y además renta el espacio, o sea, por ejemplo, se presenta su compañía, pero Ok. también las compañías que quieran, ¿no? Oye, qué Ahí se padre. pueden presentar. Entonces, todos los fines de semana hay teatro ahí, ya sea viernes o sábado. Algunas veces hay eventos de música los jueves, pero eso no es tan común. Pero siempre hay teatro. Antes dábamos primera llamada a las 8:30, ya no sé a qué hora se dé la primera llamada, pero te recomiendo que vayas y la verdad es que Jaime ha hecho un trabajo bien bonito. Ya es un señor Ujú. grande. Espero que no vea esto, don Jaime Maya, que le Lo, dije lo viejito. vamos a, Sí, lo vamos a editar. sí. Lo corto en ese No, momento. no te preocupes. Y es un lugar bien bonito. Entonces, bueno, ahora ya hay muchos niños que, pues ya no sé si niños jóvenes, que han creado otras compañías. Entonces ya ahorita hay muchísimas compañías de teatro y además también ayuda mucho que en las escuelas sí dan teatro. Sí. En las escuelas sí te enseñan teatro, entonces eso está padre, Bueno, es más porque de ahí común, sí, pues. porque Ajá. ahí les despiertan como esa curiosidad y se van formando. Y luego también se dio mucho que empezaron a hacer muchos cortos para todos los concursos, que la uni, etcétera. Entonces también necesitaban actores y pues siento que eso también ha fomentado mucho la actuación en Celaya, ¿no? Ujú, Bueno, hablando de Celaya. Y luego, bueno, eso es en el ámbito teatral, creo que sí ha crecido bastante. ujú. Y luego está, por ejemplo, Palabras al Viento, que también, no sé si lo has Como escuchado. cuentacuentos, ¿no? Ajá, es Ujú. un festival de Sí. narración oral. Entonces, por ejemplo, pues toda esa labor de Walter, de Fedora, de la maestra Laura, de Walito, pues, o sea, llevan años, y Violeta también, Violeta es muy buena, y llevan años, y no solo es ir y contar el cuento, o sea, también fomentan la lectura, también dan talleres, y muchos niños, yo fui una de esas niñas, que los veíamos contar cuentos en nuestras primarias. Después nos hicimos también cuentacuentos. La verdad, yo como cuentacuentos no soy muy A buena. ver, Ahí sí, cuéntame eso, yo no duré sabía. muy poco. Literal, cuéntame eso. No, duré muy poco. Es que estuve en una compañía que se llama La Vulgata y de ahí me fueron jalando a contar cuentos. Yo estuve en el recorrido de leyendas. O sea, yo era más actriz que cuentacuentos. La verdad, no soy tan buena ¿Y no como has tenido como curiosidad de regresar a hacer algo a la así? actuación. Ajá. La disfruto mucho, pero no. O sea, por ejemplo, también hice cine, estuve en las batallas de Celaya, yo fui actriz, ¿Es en tenía un serio? papel, no era extra. No, Sí. bueno. Hice casting para extra Ujú. y ¿Quién? Esa fue, a ver, corrígeme si estoy mal, pero la dirigió algo del Castillo. Eric del Eric Castillo. del Castillo. Él no era el director, pero era pues productor. O sea, digo, esa serie nace gracias a Eric del Castillo, porque Eric del Castillo es de aquí, el papá de Kate del Castillo, para quienes no lo La conozcan, famosísima actriz. la famosa reina del sur. Em, Eric es de aquí de Celaya. De hecho, Ujú. bueno, vivía, ya no. Él nació en esta calle donde está Teatrofilia, en Benito Juárez. Ahí está la placa. Creo que ahora es un Ah, estacionamiento, pero está la placa de que ahí nació Eric del Castillo. Entonces, Eric no vivió en la época de las batallas de Celaya, no es tan grande, pero su mamá, no manches. sí, o sea, su mamá ella sí vivió las batallas de Celaya. Ah, ok. Entonces su mamá le contaba esta historia a Eric y Eric quería como regresarle algo a Celaya, entonces
produce esta serie. Entonces vienen a hacer el casting y yo estaba en una compañía de teatro y nos mandaron el llamado, ¿no? Así como, va a haber un casting para extras. Y dije, pues voy a ir, ¿no? Ya fui, me empiezan a hacer el casting en un hotel, así en la mesita estaban los escritores y algunos productores, directores. Y me acuerdo que me empiezan a preguntar que si yo sabía algo de las batallas de Celaya. Y yo soy súper fan de la historia. Entonces, además ya había hecho yo obras de las batallas de Celaya. Y fue en ese mes de abril que es donde se conmemoran las batallas. Entonces yo me acuerdo que les dije, sí, y, ¿qué sabes? Entonces les empecé a contar la historia y entonces me acuerdo mucho de una chava, Sofi, una buena amiga, que ahora es mi amiga, y Sofi se me queda viendo y así como de, ¿cómo que un niño trompetista? Y yo, pues, ¿cómo que cómo? Si es la parte más importante de la historia de las batallas de Celaya. O sea, este niño toca la trompeta, Anunciando. anunciando que ya ganaron, el otro equipo se confunde y pues así gana, ¿no? Entonces ella, ¿cómo que eso pasó? Y yo, pues sí, es el emblema de Celaya, el niño. Esta chica era parte de las escritoras, entonces pues se quedaron así como de, a ver, ¿y con quién vienes? Y yo venía con mi mamá, o sea, yo estaba en la prepa en ese entonces. Mi mamá me llevó a hacer el casting. A ver, háblale a tu mamá. Mi mamá me estaba esperando afuera, o sea, en realidad ella no iba a hacer casting, ¿no? Entonces se pasa mi mamá, o sea, la mandan llamar y mi mamá así como de, ¿qué onda? Y entonces No te le creo. dicen a mi mamá así como, a ver señora, ¿actúen? No, mi mamá no me volteó a ver con una cara de, te voy a matar. No Sí, manches. sí. Y yo dije, no, o No, sea, no, no. dicen, haz de cuenta que ese niño que nos dijiste es tu hermano y no llega a la casa. O sea, y afuera está toda la guerra, señora. Y su hijo se fue a la guerra con su Y tu trompetita. mamá sacando el No, casco. no, mi mamá con una cara de... Pero ay, le dicen, dile que no llega tu hermano. Entonces voltea a mi mamá, yo está acá y mi mamá sé que, hija, no llega tu hermano. Y yo dije, tengo que lucirme, o sea, con esta pésima actuación de mi mamá, yo tengo que dar mi mejor papel. Pero mi mamá no colaboraba mucho. No manches, no. Es mi mamá así, pero así bien seca. Hija, no llega tu hermano. Con una cara de te voy a matar por lo que me estás No haciendo. manches. Entonces, pues ya, Está buenísima esa no, historia. yo llorando, así. ¿Cómo? Así, pero me puse a llorar. Yo así, Televisa me quedaba corto. No, bueno. En ese momento estaban los de, creo que era el AM, era el AM, Ujú. entró un reportero, o sea, como que iba a cubrir una nota de que habían estado haciendo el casting, pero justo entró cuando yo estaba haciendo el casting. Bueno, yo, pero así, mira, Muy mal. llorando así. No, bueno, así las Portada fotos. principal de No, la no, M el no, otro sí. día. Después de eso me hice amiga del fotógrafo y bueno, ya lo conozco de años ahora, pero rarísimo. Entonces ya, pues yo salgo, así que bueno, gracias, te llamamos. Y yo, bueno. Y ya, pues un día yo estaba así, un domingo bien tranquila y me hablan así que, Victoria Rago, no sé qué, te hablamos del casting, de las batallas de Celaya, bla, bla, tienes un papel. Y yo, sí, de extra. No, tienes un papel. Guau. Y yo, ¿cómo? Bueno, ya, total, te presentas tal día, cara lavada, bla, 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 y no sé qué, ok. Ya me hicieron prueba de vestuario. Me tocó a mí grabar en Soria, es una hacienda hermosísima, una casa bonita, muy antigua. Y ya, pues yo estaba en maquillaje en el camper, así yo muy tranquila. Y en eso estaba Eric del Castillo al lado de mí, en maquillaje también. Y me dice como, ¿y tú quién eres? Y ya le dije, Victoria. Y me dijo, no, en la serie. Y le dije, soy Aurora. Y me dijo, ¿sí sabes quién es Aurora? Y le dije, sí, pues es una niña que, o sea, mi papel no le empecé a decir. Y me dijo, no, 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 pero sí sabes quién es Aurora en la vida real. Y yo, Mi mamá. sí, güey. No, Era su mamá. Y yo, no me cállate. hubiera dicho eso. O sea, ¿Es neta? sí, era su Pero mamá. en la vida, o sea, literal, esto es como, a ver, Es la una novela. hermana, el hermano de la mamá. No, eso es falso. Ah, No, ok. o sea, eso solo me lo pusieron como un ejercicio de casting. Ya, ya, ya. No, no, no. O sea, como que se basaron en la mi- mamá de él para el nombre o el personaje. No, o sea, haz de cuenta, eso del niño trompetista, pues sí pasó, ¿no? O sea, esa es la historia que yo les conté a ellos en el casting y me pusieron a actuar eso que yo les dije. Ah, ok, Y ya. ya, ahí se termina, ¿no? Y luego cuando me dan a mí el papel, a mí me dan el papel de Aurora Terán, que a mí lo que me habían dicho de Aurora Terán era que era la hija del presidente de Celaya y que ella como que veía, su papá tenía que fingir que era del equipo de Obregón, Ujú. pero en realidad él era del equipo de Villa. O sea, como que políticamente él tenía que decir que era del lado pues correcto Ya, de ya, la ya, ya, ya. historia, pero Sí. él era villista. Traicionándola. Sí, sí, Ajá, sí. o sea, él era, tenía que decir que era carrancista, pero era villista, entonces como que en mi casa pasaban muchas cosas porque pues yo veía como mi papá apoyaba
pues a los malos, pero de dientes para afuera, pues él era de Obregón y de Ahora que me Carranza. dices, yo ya voy a ver la película. Es una serie Serie. y entonces, pues a mí me cuentan eso y es como de, no, pues tú eres la hija mayor, tienes otra hermana y pues tú como que siempre apuntas todo, te interesa mucho, tú como que siempre te escapas para ver la guerra y tu papá como que te quiere contar, pero no sé, pero así como que yo sabía que algo andaba mal, pero no, o sea, mi papel, ¿no? Y ya eso me dijeron. Entonces cuando estoy en maquillaje, o sea, resulta que la verdadera Aurora, pues es la mamá de Eric del Castillo. Entonces yo me quedé, ¿cómo no me hubiera dicho eso? No me hubiera dicho Ahora eso, don Eric. toda la presión y la Sí, responsabilidad del sí. papel. Entonces me dijo así, como, pues te la encargo mucho. No, No, no. pues gracias, sí. Sí. Y así me tocó conocer a Eric del Castillo y hacer a la Wow, mamá de Eric. qué historia. Sí, yo estaba muy, muy pequeña y tenía 15 años, yo creo. Y así Habían fue. dicho que supuestamente Celaya iba a ser también, iban a grabar aquí ¿Otra serie? otra película así de Hollywood. Ah, pues ahorita sí vi como algunas notas de que van a hacer, lo trae turismo. Ujú. No me acuerdo el nombre de los actores, pero sí, sí, actores de Hollywood, sí. Sí. Como que van a ¿Vas? grabar en No, ya no voy a Anda. actuar, no, ya. Y tu mamá, sí, pero ya no te acompaño. Sí. Pero ¿sabes qué? Eso siempre es como la maldición de los castings, porque aparte de ese casting a mí me había invitado una amiga y siempre es como, o sea, tú me invitas al casting, voy a quedar yo y no vas a quedar tú. De que si invitas a alguien, va a quedar la otra persona y no tú. Y mi mamá también terminó teniendo un papel, No déjame decirte. inventes, Mi no. mamá, así, Victoria, no. Y le dije, ay mamá, ve, te la vas a pasar padre. Y ya mi mamá sale en el templo del Ay, Carmen. qué Ahí, chistoso, neta, no. sí. No, o sea, yo siento que yo no hubiera podido, o sea, ver a mi mamá diciéndome eso y luego Tener que actuar. Sí, contenerme así de sí, actúa. No sí. puedo. Sí, Qué sí, pobre de mi mamá. interesante. Ha vivido muchas experiencias así conmigo. Qué padre. No, pero te apuesto que de hecho esta experiencia ya te va a quedar como Sí, fue para muy contar bonita. a Para toda contarlo en un tu... podcast Sí, cuando me inviten. por lo menos, Sí, sí. sí, Ay, qué gracias. padre, Victoria. Pues Gracias. ha sido un placer Muchas platicar gracias. contigo y terminar. Sí, primero, a donde iba con esto de la actuación y de todo este tema es agradecer a todas las personas raras que estamos allá afuera, que nadie nos comprendía y que ahora podemos, tenemos en nuestro poder crear este tipo de espacios. Por ejemplo, tú con este espacio, seguro le va a llegar a alguien el mensaje y está súper padre que le des espacio a las personas que están haciendo arte allá afuera y que los promuevas. Otros espacios de proyección, perdón, como Cinema Casual, Panorama, la muestra de cine. Hay varios festivales de cine experimental. Hay mucha gente allá afuera que está haciendo cosas bien lindas. Por amor al arte, por su comunidad y pues gracias, porque es trabajo de no solo una persona, es trabajo de años, es trabajo de todos. Y pues nada, invitarlos al festival y a todas las actividades que no solo hace el festival y la asociación, sino a todo lo que podamos ir, así sea una función, una proyección, una obra de teatro, lo que sea, creo que suma mucho que ayudemos a los demás que están haciendo el esfuerzo de abrir estos espacios allá afuera. No, qué Eso. bonito. Pues muchas gracias. Un Muchas placer gracias. platicar contigo. No, muchas gracias. Y pues ya, aquí Muy le contenta. dejamos.